Con la presentación, si les parece. Perfecto, ¿Sí? Cedo a Gladys. Bueno, buenos días. Como ya me han presentado, soy Gladys Miño, profesora de danzas folclóricas argentinas, bibliotecaria, eh, involucrada siempre con nuestra ciudad de Oberá ante distintos eventos y dentro de lo cultural, como bien lo lleva mi profesión. Así que, bueno, creo que hacemos una muy buena fórmula con Martín. No es que creo, sino que estoy segura de eso, porque más allá de que Martín es una persona formada, un profesional dentro de lo que es el derecho, y yo estoy muy involucrada dentro de lo que es social, hay algo que tenemos muy en común con Martín, que son que nos enoja mucho las injusticias. Entonces eso nos llevó a, creo que es una de las causas que nos lleva a aceptar esta propuesta de ser candidatos. Y como defensora adjunta, candidata a defensora adjunta, estoy dispuesta a defender junto a Martín lo que son los derechos de nuestros ciudadanos. Así que, bueno, esa es mi presentación. Bueno, soy madre, también agradezco el apoyo de la familia, que es muy importante cuando tenemos una familia detrás, amigos, profesión, y incursionar sobre este camino que es político, donde surgen varias cuestiones dentro de lo que es el apoyo, también dentro de lo que es las cuestiones de quizás perjudicarte con algún comentario, generalizar mucho, la gente que está sentada cómoda en su casa y no se involucra, generaliza mucho en los comentarios que no son muy buenos a la hora de estar en esta banca, digamos, y incursionando este camino. Pero acá, sin miedo al éxito, vamos a aportar lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y todo el equipo que también nos acompaña detrás de esta militancia. ¿Y el caso de Martín? Bueno, Marcelo querido, vos sabés que arrancaste diciendo de que yo había visto las entrevistas. Las miré, ¿sabes por qué? Porque hice instrucción cívica. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy compitiendo para estas elecciones, pero también soy un ciudadano más. O sea, a mí me interesa cuáles son las propuestas y las ofertas de propuestas que hay en los otros candidatos, porque de esos candidatos puede salir mi defensor. Exactamente. Entonces, como primer medida, he mirado porque quiero saber, quiero conocer cuáles son sus propuestas. Bueno, yo soy Martín Moreira, soy abogado, ejerzo la abogacía hace 18 años, voy para 19 años ya de ejercicio. Soy especialista en Derecho Penal. Me formé en la Facultad de Corrientes, hice mi posgrado en la Facultad de Corrientes, hice mi actualización en Derecho Penal en la UBA y en pandemia me quedó una maestría a mitad del camino y después fui padre y eso hizo que mi orden de prioridad apunte a otras cosas. No vengo de la política, vengo del sector privado, siempre estuve desde el lado de la profesión. Eso me llevó a integrar la comisión directiva del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Yo soy vocal por la ciudad de Oberá, represento a los abogados de la ciudad de Oberá. Hace 5 años que estoy como vocal de la comisión directiva. Y esa cuestión me impulsó a intentar ir un poco más en lo personal y en lo profesional para tratar de volcar la experiencia ya que tengo profesional, porque me siento en una edad profesional de madurez, también me siento en una edad cronológica de madurez, entonces creo que puedo llegar a ser un buen aporte en lo institucional a la Defensoría del Pueblo. Bueno, realmente una buena presentación, sobre todo interesante saber que uno, además de que lo pueden votar, vota. Sí.
Es decir, de toda la oferta que uno puede escuchar en nuestra radio, alguien será el mandatario de esos mandantes y después va a tener que dar cuentas. Porque Sí. también el defensor del pueblo tiene que rendir cuentas. Vamos con las preguntas, si les parece. Perfecto. Bueno, la primera de las preguntas tiene que ver, y esto lo repetimos siempre, pero es importante a todos decírselo. Son preguntas que no solo nos llegan de los oyentes, sino que también nosotros vivimos y padecemos en algunos casos aquí en Oberá. Energía es la primera de las preguntas. ¿Cómo posicionaría la Defensoría ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 kilovolts para Oberá? Vos sabés que esa pregunta trae a colación otra pregunta. Y te la voy a responder desde la institución. Actualmente, Oberá posee herramientas de información para saber cuál es el perjuicio que le ocasiona 11 horas sin luz. Yo creo que no. Bueno, esa es la principal cuestión que tiene que tener la Defensoría del Pueblo. Para ejercer la defensa se debe conocer el perjuicio. Nosotros tenemos que estar ante el perjuicio concreto, es decir, en lo que representa, porque yo he escuchado que muchos hablaron históricamente, hasta inclusive de la línea 132 en tu programa. Han hecho una narración histórica, han hablado de los factores del tiempo, de los partidos políticos que intervinieron para su reencauzamiento, pero nadie habló del perjuicio económico de los obereños. Oberá no tiene información de cuál es el perjuicio que le ocasiona anualmente, mensualmente o semanalmente 11, 9, 8, 7 o 6 horas de corte como ayer. Entonces, la primera herramienta para posicionar a la Defensoría del Pueblo respecto a la representación de los intereses de los ciudadanos que representa es saber cuál es el perjuicio concreto. Y eso implica trabajar con consultoras privadas que elaboren informes, que determinen cuál es el perjuicio concreto. Por ejemplo, ¿qué perjuicio se le ocasionó al sector alimentario, al sector de metalúrgica? Y esto te va a dar una herramienta fundamental a la hora de sentarte a negociar. Es decir, la segunda ciudad de la provincia de Misiones tiene un perjuicio anual de X peso en función de la mala prestación del servicio de energía eléctrica. Entonces, es muy distinto sentarte a negociar con esa posición a la mera petición. Esa es la principal función que va a tener nuestra Defensoría en cuanto al servicio de luz. El conocimiento. Correcto, porque es el lucro cesante o no sé si es cesante o cuando... El daño emergente, el daño emergente. actual, el daño futuro. Sí, sí. A la hora, eso es aplicación pura del derecho y es aplicación pura del ejercicio profesional. Si yo voy a demandar un perjuicio, yo tengo que determinar concretamente cuál es el perjuicio que se me ocasiona. Yo tengo que conocer cuál es el perjuicio De lo que se me tampoco ocasiona. nunca nadie habló hasta ahora y que tiene que ver con esto. Mucho no hablo en las preguntas. Fíjate que apenas hago un comentario, pues dejo que hablen solamente ustedes, pero que es algo que el que escuche dice, sí, cuando vuelve la luz, ¿cuántos electrodomésticos se quemaron? Lo último que nos pasó a nosotros, no con este corte, sino con el anterior, que fue un corte programado, volvió más fuerte lo debido y perdimos una CPU y un monitor. Y es culpa nuestra, ¿por qué? Porque no tenemos una protección adecuada. Hoy por hoy es muy difícil sostener para una radio como nosotros, tener una UPS o tener determinado tipo de equipamiento que nos permite, digamos, cuando hay, vos hablabas del corte de luz, la baja de tensión es otro de los problemas, y en eso también se queman Los picos de tensión también son otro problema. Ese es el tema. Y ahí una persona que tiene su casa, tiene una heladera, una familia común y silvestre, que se le quema una heladera, hoy, olvídate que la puedo comprar fácilmente. Marcelo, eso es otro, vos lo que estás planteando es otra mirada en referencia a el problema. Lo estás planteando desde el lado de, como que decías, hasta ahora no se había pensado o no se había... Faltan más candidatos todavía, bueno, una de esas tal vez otros lo plantean. Ya lo van a decir. Bueno, pero lo bueno es, No te quepas lo bueno es plantearlo, es decir, también Sí. tiene que ver desde ese lado
que es lo que te está pasando. Esto es un Que aporte. eso es lo que realmente le afecta a la sociedad. Esto es un aporte. Si lo Exacto. plantean a futuro, bienvenido sea, porque esto es para enriquecer a la ciudad Oberá. Pero concretamente nosotros tenemos que, si vamos a interponer una acción, una mediación, una acción judicial, una requisitoria o lo que sea, o un mero informe, porque son las potestades que están contenidas en la Carta Orgánica, nosotros tenemos que conocer qué vamos a ir a reclamar. Correcto. Exacto. Tenemos que conocer y hablar en concreto. Y ahí te digo, por eso es muy importante, Marcelo, conocer lo que es el Ministerio de la Defensa. Yo voy a decir cosas que quizás no gusten lo que voy a decir, pero la Defensoría del Pueblo debe ser ejercida por quien entienda lo que es el Ministerio de la Defensa. Porque es muy distinto sentarte en una mesa de diálogo a negociar, conociendo las herramientas que tenés ahora acá cabalmente, como estamos hablando, que yo tenga que salir a consultar qué es lo que voy a hacer. El otro día hablaba con un grupo de amigos abogados, me decía, Martín, no tenga miedo de decirlo, la Defensoría del Pueblo es ejercida por un abogado, y es así, porque la medicina es ejercida por un médico, porque la docencia es ejercida por un docente. Y la Defensoría, esto se trata de defender, entonces, ¿quién debe representar los intereses del ciudadano? Tiene que saber de qué estamos hablando, o sea, tiene que saber defender, tiene que saber interpretar, porque el otro día incluso te escuchaba en una entrevista con Carlos, cuando Carlos referenciaba, por ejemplo... Carlos Berja, el actual... Sí, que Carlos referenciaba que muchas veces le hicieron reclamos de lo que era la construcción de la represa en la costa, y que él decía, no, pero esa no es mi competencia. No es tan cierta esa respuesta. ¿Por qué no es tan cierta esa respuesta? Porque tenemos que hablar del daño futuro. Y tenemos que saber qué es el daño futuro. Y el daño futuro ese puede repercutir en la sociedad obereña. ¿Está bien? Sí, es cierto, está alejado 50 kilómetros. Pero ¿qué pasa si el mosquito viaja como lo hace? Exacto. Y ahí tenés otra cuestión, la salud. Sí. Entonces, el defensor no solamente debe defender, sino también debe comprender el Ministerio de la Defensa. Pasamos a la segunda pregunta, que habla de transporte en este caso. Y dice la segunda pregunta, ¿cómo actuaría desde la Defensoría ante el reclamo de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan? ¿Quieres hablar de eso? Sí, hablo y obviamente cierra la parte de lo que es legal. Yo creo que quedó corta tu pregunta, Marcelo, porque decía no solamente es la restitución de las líneas, sino que se cumpla realmente el servicio. En teoría venían unidades nuevas con aire acondicionado y todo eso, todo el chiche que nos dijeron. Te digo así porque soy usuaria del servicio. Entonces, yo quisiera saber si alguien sabe de que en la época del verano, 40 grados, se viajaba sin ese aire acondicionado en el colectivo. Y las ventanillas ya no se abren como se abrían nuestros colectivitos viejos. Entonces, ¿cómo nos afecta realmente? Y esto es algo que se debe solucionar. No, quizás si lo pueden solucionar ayer, sería genial. Es muy urgente, ¿entendés? El ciudadano está siendo muy, muy afectado con esto. Yo no sé quiénes fueron los que se sentaron a organizar esto, si realmente se pensó en el ciudadano de Oberá o solamente se pensó en el empresario. Porque convengamos de que los niños que van a la escuela, las madres que salen a trabajar, el trabajador, el de salud, o sea, no llegan, los servicios no están hechos para el ciudadano. Lamentablemente, para mí, sinceramente, está hecho, pensado para el empresario. Y sería bueno quizás, porque todos pensábamos de que iba a ser un bien para nuestra sociedad, pero viéndolo y siendo usuaria del servicio, realmente no fue así. Y quizás sería bueno tener un grado de humildad y podrían sentarse con nuestro empresario obereño de tantos años como lo fue Kuski y que les enseñe, porque yo creo que Kuski, a pesar de tener las unidades viejas,
cumplía con los horarios, que eso es dentro del servicio, es una de las cosas primordiales para el usuario. Barrios que no tengan acceso al servicio, o sea, hoy en el siglo XXI, creciendo como creció Oberá, es una falta de respeto realmente hacia nosotros los ciudadanos, eso. Yo iría a un marco técnico. Lo primero que haría es conformaría un grupo de trabajo y pediría informes. Arrancaría por el informe. Exacto. Pediría un informe al municipio del contrato de prestación de servicio. Analizaría el contrato de prestaciones y haría un relevamiento. Un relevamiento de cuáles son las líneas que están afectadas a determinado sector, qué cantidad, qué frecuencia, en qué horarios, cuántas líneas hay en servicio, cuántas son las líneas activas en la ciudad. Tendría un panorama completo. Del panorama completo lo analizaría con el equipo técnico en la materia. Contadores para que me hagan pericias, para que me hagan informes, para que me evalúen. Porque de lo legal lo puedo entender yo, pero también rescataría un grupo de abogados que también analicen la parte técnica contractual. Y si veo ante ello la omisión o el incumplimiento, intimaría al municipio a la correcta prestación, la exigencia, de la correcta prestación del servicio a la empresa. Ante la falta de respuesta, o puede ser que provenga la respuesta y se normalice la situación, perfecto, la mediación surtió su efecto. En el caso de que la mediación no surta efecto, tenemos todas las herramientas para accionar. Pero primero volvemos a lo mismo. Vamos al contrato de prestación de servicio, porque hay una queja generalizada de la población, que la prestación de servicio, yo no quiero poner el nombre de un empresario para que no diga que estamos a favor de uno o estamos a favor de otro. Vamos al objetivo. Vamos a determinar concretamente si se está cumpliendo el servicio. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión que debe entender el defensor del pueblo. Porque yo digo que el defensor del pueblo no le tiene que traer la denuncia y a partir de ahí iniciar el reclamo. No, vos ya tenés una opinión pública generalizada. De la opinión pública generalizada vos ya tenés legitimidad para ver si se está cumpliendo el control. Y solo se te va a acercar los referentes barriales, se te van a acercar personas que se sientan damnificadas, vos podés circular una solicitud a la población en general diciendo, ¿se encuentra funcionando correctamente la línea de colectivo? ¿En qué le está afectando? Y hacer un análisis del contrato de prestación de servicio. Anoto un asterisco porque no es otra pregunta, pero después cuando hablemos de las propuestas te voy a hacer una pregunta en referencia a lo que estamos hablando ahora. Perfecto. ¿Viste? Vamos a ver el título o más que título son grandes ejes que planteamos nosotros porque, insisto, son reclamos que venimos recibiendo y conocemos y padecemos. La mayoría de nuestros compañeros son usuarios de transporte público. Yo casi no salgo, estoy mucho tiempo acá adentro y cuando salgo o utilizo el servicio ahora de las plataformas, que también eso tendrá que ver la Defensoría más adelante, y somos todos, y vivimos acá, y vamos justo al tema de tierra y hábitat. Pregunta que dice, ¿cómo actuaría desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá, donde viven familias hace muchos años? Una regla inquebrantable para nuestro sublema es que la propiedad privada es inviolable. A partir de ahí construimos el resto de la charla. Para nosotros la propiedad es inviolable. Ahora, no podemos permanecer ajenos a la real situación que hay en la cuestión de tierra. Y en esto hay que decir una verdad, Marcelo. Oberá demográficamente ha crecido una barbaridad. Hemos perdido casi todos los espacios, las zonas rurales que teníamos. Es un municipio que está prácticamente plenamente urbanizado. El otro día lo decíamos. Sí. Para el único lado que Oberá no está del todo desarrollado y que queda en ciertos lugares es para la parte de Alvear. El resto ya está, el límite con las otras partes de la ciudad ya está prácticamente urbanizado. Ahora, la solución es nuevamente sentarnos y decir
¿Qué cantidad de personas tenemos en esta situación? ¿Cuál es la inversión que ha hecho el municipio en la adquisición de tierras para destinar a esta situación? Requerir informes, porque el municipio debe salir a velar por estos intereses sociales. El defensor del pueblo no puede venir a prometer que va a agarrar y va a salir a adquirir tierras porque estaría faltando la verdad. Sí. Tiene que velar el municipio por la adquisición de tierras, relocalizar a las familias, ver qué plan de relocalización hay y a partir de ahí construir planes de acción. Pero esto va a ser un problema de no acabar, porque la ciudad ha crecido demográficamente tanto que se ha llegado a una costumbre en estos últimos tiempos, es que toda la gente de las chacras, de las colonias, está viniendo hacia la ciudad. Sí. Y con el que hablas, con el periodista que hablas, te dice exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, esto es una tarea que no la vamos a resolver a la brevedad, pero sí tenemos que a la brevedad encaminar un plan de acción de cómo vamos a encarar este problema futuro, porque esto no va a ser una tarea de acá a 10 años, ¿eh? Esto va a ser una tarea de acá a 20 años. Y ojo con el aporte de la inteligencia artificial en estas cuestiones. ¿Por qué sería? Porque va a venir, se va a producir aún más la acumulación. La concentración urbana. Exactamente, la concentración urbana. Hay que tener en cuenta todos los factores que van a incidir en esta cuestión. Bueno, y nos vamos a la última, que te interesa mucho. Y es la pregunta que tiene que ver con el tema del presupuesto. Y esta pregunta dice concretamente lo siguiente. Presupuesto, tengo acá, no quiero equivocarme. Dice, presupuesto, ¿qué consideraciones? Porque las palabras que pensamos para la pregunta es en función de la respuesta. No es lo mismo acciones que consideraciones, porque hay cosas que sí pueden depender de ustedes y otras que no directamente. Por eso dice, ¿qué consideraciones tiene sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo de Oberá? Y ahora sí, ¿qué acciones tiene o piensa, tomar al respecto? Hay dos cuestiones a tener en cuenta en esto. En primer situación es ordenar la Defensoría del Pueblo, actualmente como está. Y la segunda, que entra netamente a un eje de propuesta que tenemos con Gladys, es que la Defensoría del Pueblo no puede ser una oficina asimilable a cualquier oficina de una repartición pública. La Defensoría del Pueblo debe ser asimilable a lo que es un juzgado de menor jerarquía. Es decir, un juzgado de paz, por Juzgado de ejemplo. paz, iba a decirte eso, sí. ¿Entendés? Debe tener mínimamente 10 personas. El defensor, el secretario, tiene que estar organizada la Defensoría del Pueblo por secretarías. Es decir, áreas. Una secretaría, claro, exactamente. Una secretaría que atienda a niñez, adolescencia, adultos y situaciones en calle. Una oficina que atienda a defensa de consumidores y usuarios de paros colectivos. Una oficina que atienda, por ejemplo, el otro día se me ocurrió un tema. Yo digo, ¿quién está velando por todos los adultos y los niños que están en situación de calle? Una oficina que se encargue de eso. Una oficina que se encargue, y acá entramos una oficina que se encargue de los foros de seguridad. Entonces, si vos tenés un organismo que funciona como tal, porque yo le escuchaba de vuelta, volviendo a la entrevista esa que hablaba Carlos, que decía que eran 4 personas, o Luciana creo que lo dijo acá. Son 5, 4 son 4 5. Y el ordenanza, no le cuento la Por eso, ordenanza, la ordenanza yo lo cuento, 5. Ellos decían con el ordenanza 5. ¿Sí? Pero en la operatividad, 4. Así. ¿Cómo resolvés el problema de 90.000 personas? Este es el presupuesto, ¿eh? Sí. El presupuesto anual recién lo leímos, dijimos 102 millones, va todo en sueldo, y no son grandes sueldos, todo en sueldo, 5 sueldos y alquiler. Y olvídate. La Defensoría del Pueblo no puede ser una mera oficina, tiene que asimilarse a lo que es un juzgado de paz de menor jerarquía. Tiene que ser un órgano competente, eficiente y rápido, que pueda solucionar. Y acá entra otra cuestión que viene de la mano de la institucionalización. No reclama quien no conoce de sus derechos.
O sea, el que no conoce de sus derechos no vaya a reclamar porque no sabe qué tiene que reclamar. Hoy a la mañana hablaba con un amigo de hace muchos años que se enteró que iba a ser defensor y quería que hagamos una reunión allá atrás del barrio Las Palmas. Que decía, acá estamos muy abandonados, muy olvidados. Bueno, perfecto, vamos a hacer una reunión. Pero decía, la gente no sabe cuál es la figura del defensor del pueblo, pero no sabe porque no se informa. Entonces, la otra gestión que tenemos nosotros es la pedagógica. Hacer videos instructivos, pedagógicos e informativos sobre qué deben reclamar, cómo deben reclamar, de qué manera deben reclamar. Sí. Entonces, si vos... Porque decir de que vamos a salir a caminar día a día, como lo hablábamos ese día, es una mentira. Es una mentira, es físicamente imposible porque nos vamos a abocar a caminar todo el año de gestión y no resolver ninguna situación. Entonces tenemos que encontrar la forma de ser operativos. ¿Cómo podemos ser operativos? Con las herramientas que nos viene a otorgar ahora la tecnología. Exacto. Otra cuestión, por ejemplo, es una aplicación. La Defensoría, la digitalización de los expedientes y de los reclamos para que el vecino se sienta escuchado y sienta que su reclamo ha avanzado. ¿A vos no te gustaría, por ejemplo, Marcelo, tener el libro de reclamo de todos los organismos e instituciones en tu mano? Un QR. Sí. Un QR que te facilite a vos, no solamente en que tengas que dejar de laburar hoy acá a la mañana para ir a hacer un reclamo en una repartición pública que solo atiende a la mañana, que ya te verías imposibilitado. Sí. Con el QR vos podrías hacer la denuncia. Esa es otra de nuestras propuestas. Entonces... estamos avanzando en propuestas, no me hagan trampa. Estamos en presupuesto. Pero para esto necesito presupuesto. Sí. Exacto. Para esto necesito presupuesto. Entonces, nosotros... Pero está bien porque con esto desnudamos a algunos otros candidatos que dijeron de alguna forma propuestas, pero en lo de presupuesto la jugaron, viste, de costa. No, nosotros lo vamos a decir clarito. Nosotros lo vamos a decir clarito. La oficina, la Defensoría del Pueblo debe asimilarse a lo que es un juzgado de menor jerarquía. Debe cumplir la función. Debe tener mínimamente 10 personas. Y bueno, lo lamento al que no le guste lo que estoy diciendo, pero soy honesto con el ciudadano avereño. Exacto, porque eso es lo importante, o sea, la honestidad y decirle nosotros, o sea, cómo llegamos realmente a esa cantidad de ciudadanos caminando barrio por barrio. Si en una casa vos llegás y estás como, no sé, 1 hora mínimo, no te vas a ir corriendo escuchándole al vecino. Los ciudadanos de verdad, el que milita y sabe realmente, no. Los ciudadanos de verdad quieren algo diferente, bueno, exacto, hagamos algo diferente. Entonces, revalorizar la Defensoría del Pueblo es algo diferente. Y acá viene un mensaje a colación que no le voy a escapar a tu pregunta. Yo voy a pedir la ampliación del presupuesto para la Defensoría del Pueblo. No, quedó claro. La respuesta quedó claro. Hay 2 mensajes. Un mensaje de una de nuestras oyentes de siempre y otro también es un oyente, pero nuestro oyente es de acá y el oyente es de Buenos Aires. Porque es un amigo que conozco hace muchos años. Es una persona que tiene una discapacidad y escribe. Él tiene un tema psiquiátrico y escribe re bien. Y me dice esto, escuchá. Te escuché, Marcelo, y no tengo capacidad de expresión como tus entrevistados. Yo soy discapacitado mental, lo sé, digamos. Dice, zapatero, tus zapatos. Es brutal, pero entiendo más el lenguaje de Milei que tus entrevistados, que son gente muy fina. ¿Para qué me sirve esto? Este es el amigo de Buenos Aires. Tenés que lograr, Martín, que es bastante técnico tu mensaje. Tenés que traducirlo para que lo entienda más gente, me parece. Y el otro mensaje, que sí es de Denise Peñalba, que nos escucha siempre, está acá en el Krause, dice, fuerzas Martín con su propuesta y todo lo mejor para ustedes, bendiciones de parte de mi familia, de toda la familia Gracias. Peñalba. Y es interesante, ambas 2 cosas Las 2 son cosas interesantes son muy importantes a tener en cuenta, porque eso parte también de lo que vos decías, y tal vez es una de tus fortalezas y tus limitantes, Martín en particular. No, en derecho hay una máxima que dice que nosotros los abogados y quienes ejercemos la abogacía debemos hablar para que todos nos entiendan. Pero mis respuestas se limitaron a las preguntas concretas. Tus preguntas son específicas y son técnicas. Sí. Entonces las respuestas que yo debo dar a eso, a ver, Marcelo, porque si yo lo que quiero utilizar es esto. No, ahora viene. Es para hacer ahora popularidad. Le escapo a tu respuesta. Yo quiero contestar
con altura y Sí, responsabilidad la respuesta que vos me estás haciendo. Por eso por ahí peco un poquito de técnico, pero bueno, me pongo en el barro ahora. No, ahora vienen las Es- propuestas. La no, propuesta no. e invitar también a votar. Porque lo que quedó claro es el perfil que que quieren ambos dos de una defensoría. Y eso es importante. Pero es importante también, como dijo tu amigo de allá de Buenos Aires, que él aprenda a escuchar y a afinar sus oídos también. Porque, o sea, ¿quién mejor que un profesional entendido en la materia que te pueda dar la respuesta específica y concreta y correcta? Que no te dé vueltas ni te diga mentiras tampoco. O sea, yo voy y hablo más a lo social, pero escucharla, Martín, escuchándolo a él, te vas a dar cuenta de que no te está mintiendo. O sea, te No, está por eso. diciendo realmente lo que se va a hacer y lo que se debe hacer. O sea, le decimos, no podemos caminar todos los barrios. Es una mentira, ¿entendés? Pero sí podemos hacer tal cosa. 2 mensajes más que nos están llegando. Este es un saludo, Tamara, Tamara Barrón, saludos a los candidatos. Hay que saber para ejercer y ellos saben. Este es el mensaje de Tamara que nos llegó en el mensaje, en la casilla de mensajes de nuestra transmisión de YouTube, que no dije, RPD TV o Verá. Allí nos pueden seguir, nos pueden acompañar también y nos pueden ver. Nos llega mensaje de otro oyente: los barrios Villa Lindström, Villa Stenberg, Caballeriza, sufrimos hace años la quema tóxica del asfalto y de la basura que se descarga en el corralón municipal, sumidero que, según normativas públicas de salud, de ninguna manera puede estar ubicado entre barrios tan populosos. ¿Qué harían para solucionarlo? ¿Qué garantías tenemos de que nos defienda gente que está aliada al gobierno en lo local y nacional? Pregunta a los candidatos. Bueno. Hay una pregunta para la pregunta de la vecina o vecino. ¿Se acercaron a la defensoría? ¿Llevaron alguna nota? ¿Hicieron alguna gestión como vecino? Por lo que sé, a nosotros por lo menos nos lo dice siempre. Nosotros lo comentamos permanentemente. No sé si fue, ahora está la pregunta, si está escuchando todavía nos puede llegar a contestar. Pero puede suceder que, a ver, me voy a poner en el lugar del vecino. Puede ser que por cuestiones laborales no pueda ir o haya ido y no hayan materializado su reclamo. Claro, porque los defensores que están ahora no están de acuerdo a nivel del gobierno. Son de otro... Bueno, arranquemos de esa postura. El otro día hablaba con un conocido y me decía, Martín, decime 3 hechos concretos que haya hecho la Defensoría del Pueblo actual en el último tiempo. 3, te pido. Yo no les había decir uno. Pero sí te puedo decir 3 cuestiones concretas que ha reclamado Mara Frontini en este último tiempo. Tiene más protagonismo el Consejo Deliberante, y vamos a decir las cosas claras como son. Tiene más protagonismo el Consejo Deliberante que la Defensoría del Pueblo. Acá no está en discusión la calidad de las personas. No. No está en discusión, pero hay que ser humilde. Hay que ser humilde cuando uno tiene una falencia. Decir, bueno, quizás me tengo que corregir un poquitito, porque yo escucho ahora un discurso espectacular de los actuales, la oferta electoral actual del partido de la Defensoría del Pueblo. Yo digo, no hacen un mea culpa. No hacen un mea culpa. Si no le alcanzaba el presupuesto, ¿por qué no le pidieron a sus concejales? ¿Por qué no lo plantearon como estado público de noticia la falta del presupuesto, como lo estoy haciendo hoy yo en este programa? Sí, el que no se había ejecutado el 0,5 no lo habían noticiado. Yo te escuché decir eso, Marcelo. No lo dijeron. ¿Y sabés qué dijiste vos en esa entrevista? Qué lástima que no hemos tomado conocimiento de eso si nosotros hubiéramos hablado. Claro que sí. Qué importante es porque obviamente que esto es importantísimo para el ciudadano saber que los defensores no cuentan con plata para defenderlo. Yo lo voy a decir así, concretamente, nosotros los vamos a defender. Nuestra misión es defender de la Renovación, de la UCR, del PRO, de la Libertad Avanza, de quien sea, porque primero está lo obereño. Yo al supermercado me voy caminando. Yo al colegio a mis hijas la llevo caminando. Entonces yo no ando en un auto y no me muevo caminando por la ciudad. Entonces, primero lo obereño y después los intereses. Los intereses principales son del obereño.
Y las mezquindades acá no van a tener cabida. Nos queda poco tiempo y nos queda hacer una reflexión final. Propuestas ya han dicho, van a volver seguramente para conversar con nosotros. ¿De qué manera quisieran cerrar hoy esta nota? Y vamos a invitarlos un par de veces más para que profundicen, porque evidentemente van a quedar preguntas todavía sin responder. Así que, ¿qué les parece? Bueno, de mi parte quisiera decirle a nuestros... Sí, porque después me quedan dos asteriscos. Espera, no, los asteriscos. Dale. El primer asterisco. Que ahora, porque estaba hablando del tema de transporte, cuando fue lo del asterisco. Tenía dos asteriscos ahí. Sí, no era transporte, era en el tema de tierra. Pero bueno, dejamos para la próxima. El último que me acuerdo más, porque es el más reciente. Sí. Hablaban ustedes de la situación de la posibilidad de ampliar las áreas y demás. Bueno, les cuento, como les conté también a los que vinieron el viernes no el jueves, porque el viernes estuve por Posada. Hoy es martes. Sí, el jueves. Bueno, el Círculo de Periodistas organizó, finalmente, está organizando. Llegamos a concretar y ahora lo vamos a poner en práctica. El martes 27 a las 8 no se anoten nada, porque le va a llegar la invitación para ir a la Facultad de Ingeniería. Un debate. No es un debate, no, al revés. Porque estuvimos viendo que ya lo que fue la presentación de los candidatos primero los candidatos de Frente Unidos por el Futuro, después los candidatos de Renovación. Hablaron casi nada, muy poquito, y si metemos 27, menos va a ser. Entonces, es al revés, es para ustedes. ¿Por qué? Porque logramos que venga quien fue 2 mandatos el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y además primer presidente, porque ahora hay otra presidenta, es uno de los fundadores de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Hay una asociación que nuclea a todos los defensores. Hay provincias que tienen defensores del pueblo, hay ciudades que tienen defensores del pueblo. No hay defensor del pueblo de la nación. Hace 15 años casi que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Y el defensor de la ciudad actúa en una especie de subrogante, pero no porque tenga potestad y facultad, sino porque es el que vive en la ciudad, que está en la ciudad y que el asiento de las autoridades nacionales está en la ciudad. Y muchas veces ellos tienen el trato directo y la pelea directa con las autoridades nacionales. Con los funcionarios. Exactamente. Entonces, muchas veces les consultan directamente al defensor del pueblo de la ciudad. Va a venir el doctor Alejandro Amor, 8 años casi defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y presidente en su momento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, para hablar con ustedes, para comentarles la experiencia y qué herramientas y cómo hicieron ellos. Ellos tienen 4 codefensores, por ejemplo. No se puede comparar, no hay forma de comparar la ciudad autónoma con Oberá. Pero hay muchos problemas que han sido comunes y que pueden llegar a ser de mucha utilidad, sobre todo el conocimiento de los defensores de otros lugares de la Argentina, y es para ustedes, para que ustedes tengan una visión un poco más amplia, porque de los que asistan, uno va a ser electo defensor. Sí. Entonces, eso era lo que les quería decir, justo cuando vos hablabas del tema del presupuesto y eso va a ser algo que les va a nutrir. Va a quedar todavía un tiempo de campaña, porque viene el martes que viene, martes 27, hay que prepararse para ese día, y va a estar abierto a que ustedes le pregunten lo que quieran, porque va a ser una exposición y son ustedes los protagonistas, ¿eh? Va a haber también invitados de la prensa, digamos, la intención es que les sirva para que después el lobereño o lobereña entienda un poquito más de qué se trata. Eso es lo que quería decir. Ese era uno de los asteriscos. El otro me lo olvidé. Después cuando vuelva a rever la entrevista me acordaré. Mira, como te dejo primero que vos digas, Gladys, y después hago la conclusión final de lo que a mí me parece. Sí, primero, desde mi parte quiero agradecer a la audiencia que seguramente está atenta a escucharnos, y algo sumamente importante decirles de que se acerquen y cumplan con su derecho democrático. Vengan a votar el 8 de junio. Escuchen a los candidatos, porque después no hay motivo, no hay motivo para reclamar. Si no fuiste a votar, no podés reclamar. Te vas a tener que quedar calladito y sentado, bancándote, hablando crudamente, bancándote de lo que está pasando. Tienen la posibilidad de cumplir esto
acérquense y acompáñennos, obviamente que les voy a pedir el voto, que nos acompañen a Martín y a mí a Sublema Defensa y Compromiso este 8 de junio. Estamos para defender sus derechos. Yo quiero redondear esta entrevista diciendo que estamos viviendo tiempos muy complicados. Cualquiera desacredita a cualquiera. Exacto. El principal latiguillo que nos desacreditan a nosotros es pertenecer a un sublema en la oferta de la renovación. Yo tengo 19 años ejerciendo la abogacía en Oberá. Tengo una conducta intachable en esta ciudad. La gente me conoce, camino las calles. Yo puedo caminar las calles, ¿verdad? No vengo del sector político. Siempre fui de frente y dije las cosas de frente. Lo habrás notado hoy en tu programa. Sí. Entonces, presten atención a las personas, porque por más que digan esto no definen personas, esto lo definen personas. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de una institución como el municipio. Estamos hablando de una defensoría del pueblo que es unipersonal, en cabeza del defensor y de su adjunta en el caso de corresponder, y de su equipo de trabajo. Entonces, no dejen llevarse por cuestiones que no están relacionadas con las personas que están representando al sublema. Las personas damos mucho a la sociedad, hemos dado mucho a la sociedad. Nuestras conductas anteriores a esto no son ajenas. Que me vengan a decir a mí, Martín Moreira, que no me voy a plantar ante una injusticia, hasta me da gracia, porque eso es en contraposición a todo lo que he hecho estos años. Yo soy obereño y lo que quiero para esta Defensoría del Pueblo, si se nos da a nosotros, es dejar a la ciudad de Oberá una institución que realmente defienda. Ojalá que pueda ser yo, con Gladys, quienes seamos los defensores y podamos pulir esa defensoría. Pero si no es así, te dejo las propuestas acá para que la utilicen otros candidatos, porque nosotros lo que tenemos que potenciar, el mensaje que tenemos que dar a Posadas, es que nosotros queremos potenciar nuestra ciudad, queremos potenciar nuestras instituciones. Otra cuestión que hay que potenciar en esta ciudad es no podemos tener dos juzgados penales. Hace 30 años que estamos, Foro de Justicia. Cuando nosotros teníamos 2 juzgados penales, habían 2 comisarías. Hoy tenemos 5 o 6 comisarías, 2 comandos, 3 comandos, no sé cuántas, una unidad regional, y seguimos con 2 juzgados y un tribunal penal. Entonces, la seguridad, nadie habló de la seguridad. Como defensor del pueblo, nadie habló qué van a hacer con la seguridad. Nosotros hace 2 años atrás tuvimos un robo, un homicidio en ocasión de robo. Sí. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso en la ciudad de Oberá? ¿Qué se está haciendo con el tema de la delincuencia? Esperá, hay más cosas, hay MASI también. MASI. Distribución de material de uso sexual. MASI. La droga. ¿Qué se está haciendo con el tema de droga? Una locura de que haya una red internacional de abuso a menores y no haya una red internacional de ayuda al menor. Entonces, Marcelo, ¿con qué quiero redondear esto? Que el defensor del pueblo debe ser el que le informe a la gente, que le ponga los temas sobre los cuales va a velar o va a realizarse su gestión. Y la población debe conocer, debe tener esa herramienta del conocimiento de cuáles son sus derechos para poder reclamar. Como estuvieron visitándonos precisamente Martín Moreira, Gladys Miño de el Sublema Defensa y Compromiso del Frente Renovador. Muchas gracias por haber venido y a compartir esta mañana con nosotros. Gracias a vos.